Todo mapa te cuenta una historia, pero el de esta ciudad no es cualquier relato. Es el testigo silencioso de un pasado que forjó el destino de todo un país. No basta con admirar su imponente catedral, ya que su urbanismo narra una historia de encuentros, alianzas y transformaciones que construyeron los cimientos de Honduras. Bienvenidos a Comayagua. La ciudad se asienta en un valle que lleva su nombre y está bordeada por la carretera CA5 al sur, el río Umuya al oeste y la montaña de Comayagua al este. Pero la historia de Comayagua no se puede contar sin hablar acerca de la presencia de España en Honduras. Sería como perder de vista una parte esencial de su significado, ya que incluso la elección del sitio donde se asentó la ciudad no fue un hecho al azar. Así que esta historia va a comenzar aquí. No. De hecho, la historia comienza aquí, en México, justo después de la caída de Tenochtitlan en 1521, cuando los españoles comenzaban a explorar Centroamérica. Aunque Cristóbal Colón ya había llegado décadas antes a la costa norte de Honduras, la primera expedición oficial salió desde Panamá hasta 1522, liderada por Andrés Niño, quien llega al Golfo de Fonseca. Luego, en 1524, sale desde México Cristóbal de Olid, seguido por Francisco de las Casas y luego por Hernán Cortés. Ese mismo año también sale Gil González Dávila desde Panamá, comenzando así la época española en Honduras. Pero controlar el territorio no fue una tarea fácil. Los pueblos centroamericanos ya sabían lo que había ocurrido en México y ofrecieron una fuerte resistencia. En Honduras, aprovecharon a su favor el relieve escarpado con montañas y senderos difíciles de dominar. Aquí, es importante aclarar que la conquista no solo fue hecha por españoles. En el proceso, también se unieron muchos grupos indígenas, como los tlaxcaltecas de México, quienes se aliaron con los españoles, motivados por antiguas rivalidades regionales. Sabiendo eso, continuemos. Muchos de estos enfrentamientos están registrados, y en el caso de Comayagua hay dos decisivos. El primero en el Valle de Sula, donde el cacique Sicumba es derrotado por Pedro de Alvarado. Esto permitió la entrada de España hacia el interior, y el segundo se dio en el occidente, con el cacique Lempira, quien junto a su ejército lenca peleó contra el capitán Rodrigo Ruiz, pero fue derrotado en 1536. Coincidiendo con la caída de Lempira, fueron conquistadas las últimas fortalezas lenca en el Valle de Comayagua, permitiendo el establecimiento de una nueva ciudad en el valle. Se eligió un punto estratégico, ubicado dentro de una franja de terreno bajo conocida como la Depresión Transversal de Honduras, el cual debía ser equidistante entre los dos océanos, así como entre Guatemala y Nicaragua. En 1537, el capitán Alonso de Cáceres fundó un asentamiento, el cual fue incendiado por indígenas. No fue hasta 2 años después que se estableció uno que perduró, esta vez con el nombre de Villa de la Concepción de la Nueva Valladolid del Valle de Comayagua. La ciudad comienza modestamente, como un conjunto de edificios de bajareque en la Plaza La Merced, pero para 1557 había sido designada capital de la provincia de Honduras. Poco después, la iglesia La Merced es remodelada y se convierte en sede provincial del obispado. Para 1574 se traslada la Caja Real a Comayagua. La ciudad poco a poco iba tomando forma, se había convertido en sede del obispado, así como residencia del gobernador, el alcalde mayor y el tesorero real. En 1596, la ciudad se expandía hacia la zona de la iglesia San Francisco, así que se dictan ordenanzas para los trazados de nuevas calles siguiendo las leyes de Indias. Entonces, se definen terrenos para una nueva plaza mayor, el cabildo y una nueva catedral. Para este fin se siguió un orden hispano clásico, con una iglesia dominando una plaza central orientada hacia los puntos cardinales, de la cual nace una cuadrícula con el ayuntamiento de un lado y grandes casonas de particulares a su alrededor. A principios de los 1700, la ciudad se había extendido así. Al sureste llegaba hasta la iglesia de San Sebastián y al norte hasta la iglesia de la Caridad, donde ya comenzaba a desarrollarse el barrio La Joya. A mediados de los 1700, Comayagua vivía una época de riqueza, tanto financiera como cultural. Habían escuelas, hospitales, casas reales y el Colegio Tridentino ofrecía varias cátedras como latín, teología y filosofía. También existía un gran movimiento comercial,
a veces no tan lícito, con los puertos de los ingleses en Wadis, Río Tinto, Roatán y Guanaja. Urbanamente, la ciudad era bastante horizontal, interrumpida solamente por torres de iglesias como la San Francisco, la Merced y la Catedral. A Comayagua le estaba yendo muy bien. Para 1774, la ciudad construye su primer sistema de agua potable para una población que había crecido hasta los 8,000 habitantes. Sin embargo, como ocurrió muchas veces en la historia de Centroamérica, hubo un terremoto que destruyó la ciudad. Bueno, 2. Paradójicamente, esto comenzó un fenómeno arquitectónico. En los procesos de reconstrucción se mezclaron elementos de diferentes épocas, dándole a Comayagua una gran riqueza estilística. En 1820 se construye el Monumento a la Constitución de Cádiz, conocido como La Picota, frente a la iglesia La Merced. Esta ubicación es muy simbólica, pues los dos monumentos enfrentados hacen que la plaza represente simultáneamente el comienzo y el final del poder español en Honduras. Pero para cuando se reciben los pliegos de la independencia en 1821, ya había comenzado un periodo turbulento para la ciudad. En el contexto de la Guerra Civil Centroamericana, el general Justo Milla rodea la ciudad y quita del poder al entonces jefe de Estado de Honduras, Dionisio de Herrera. Comayagua sufre un asedio de más de 30 días, culminando con el incendio de la ciudad de la mano del general Milla y destruyendo barrios y construcciones antiguas como el convento La Merced y las casas en la Plaza Mayor. Por 50 años, la ciudad sufrió constantes incendios y saqueos que terminaron con su economía. Comayagua estaba prácticamente en ruinas, con una población que había pasado de 18,000 habitantes en 1827 a tan solo 5,000 para 1880. Para ese entonces, la rivalidad con Tegucigalpa marcaba profundamente el rumbo político de Honduras. Comayagua, sede del poder colonial, representaba el orden conservador y monárquico, mientras que Tegucigalpa, con su origen minero, encarnaba las ideas liberales, y ambas competían por la influencia política y económica en el país. Su rivalidad culmina con el traslado oficial de la capital a Tegucigalpa por decisión del presidente Marco Aurelio Soto, lo que marcó el fin de una era para Comayagua. No es hasta 1930 que la ciudad vuelve a la vida. A partir de aquí, se expande muy lentamente hasta alcanzar la forma que tiene hoy. Pero para los 90, el centro histórico de Comayagua estaba muy deteriorado. Por eso, en 1994, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, en conjunto con la Alcaldía de Comayagua y la Cooperación Española, iniciaron el programa Comayagua Colonial, comenzando un proceso intenso de intervención del patrimonio que logró que hoy en día la ciudad luzca una apariencia renovada. El mapa actual de Comayagua todavía se ordena a partir del centro histórico, del cual sale un primer nivel de movilidad conformado por conectores locales como las calles que van de este a oeste y las avenidas que van de norte a sur. Estas se conectan con un segundo nivel de movilidad, definido por grandes ejes como el Boulevard Roberto Romero Larios, el Boulevard Cuarto Centenario, la carretera RN 68 y la antigua carretera del norte. Estas calles se conectan con el tercer nivel de movilidad, que se define por un conector regional, que es la nueva carretera CA5. Esta conecta la ciudad con el norte y el sur de Honduras. Las áreas residenciales se ubican entre estas calles y la mayoría del comercio se ubica a lo largo de los bulevares principales. Recientemente, con la inauguración del Aeropuerto Internacional de Palmerola, se extendió el área de influencia de la ciudad, permitiendo que Comayagua sea una de las puertas de Honduras hacia el mundo. Hoy Comayagua vuelve a ocupar su lugar en el mapa, y su renacimiento puede servir como ejemplo para el resto de las ciudades del país de cómo preservar su patrimonio histórico. Al mismo tiempo, su legado español nos recuerda que Honduras pertenece a una unidad cultural llamada Hispanidad, una cultura enorme que nos une a una red de países con los que compartimos historia, idioma y cultura. Comayagua es un patrimonio de todos los hondureños, y su historia sentó las bases para establecer el país que conocemos hoy. Como siempre, les dejo las referencias en la descripción de este video. Suscríbanse para más historias y hasta la próxima.